Yo domino 9 idiomas a mis 15 años y el millonario queda helado. ¿Qué ocurrió? La sala estaba en un completo silencio, un murmullo de asombro llenaba el aire como si se tratara de una tormenta invisible. Todos los ojos estaban fijos en ella. La chiquilla, con su cabello negro azabache y ojos que resplandecían como estrellas, se había acercado sin miedo. Una adolescente que, en un abrir y cerrar de ojos, desató un torrente de incredulidad. Podía hablar en inglés, español, francés, alemán, chino, incluso árabe. La magia de su sonrisa casi podía iluminar la noche. Pero lo que dejó a más de uno boquiabierto fue la manera en que dominaba cada lengua, con una facilidad que hacía pensar que había estado practicando toda su vida. De un momento a otro, estaba recitando poemas en italiano y, al siguiente, dirigiendo comentarios sobre la economía en ruso, mientras el mismísimo millonario, con ojos desorbitados, no podía contener su asombro. Su corazón latía rápido, y el aire se sentía pesado alrededor. ¿Cómo era posible? ¿Qué misterio ocultaba esta joven prodigio? Era una mañana de otoño, el viento soplaba suavemente. Sin embargo, el ambiente en el salón de clases era tenso. Cada palabra que salía de los labios de la niña era un hechizo, atrapando a todos en su red de asombro. Soplidos de admiración y murmullos de incredulidad rebotaban por las paredes. La profesora, con una expresión que mezclaba orgullo y sorpresa, no podía cerrar la boca. Era como si los dioses de la comunicación hubieran decidido jugar con los hilos de su destino. Pero entre las miradas fascinadas, había un brillo extraño en los ojos del millonario, desconfianza o asombro absoluto, nadie sabía a ciencia cierta, los rumores comenzaron a correr por la escuela. Había algo más en ella que solo el dominio de los idiomas. Algunos decían que su abuela le había contado secretos antiguos, recetas mágicas para aprender con rapidez. Otros murmuraban que había viajado a lugares lejanos, donde no había tocado el suelo. En esa alocada verdad, se escondía un trasfondo que provocaba escalofríos. Pedacitos de historias hablaban de un pacto misterioso, tal vez con fuerzas que humanos no podrían comprender. Qué intenso, qué sobrenatural. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras lo haces, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, pero lo que más intrigaba era que podría salir de esto. Rumores y revelaciones en el aire, un panorama donde todo parecía posible. Esa noche, el aula estaba impregnada de una mezcla extraña de misterio y expectativa. Ella, la niña prodigio, se volvió hacia el millonario y, con un guiño en sus labios, dijo, el verdadero poder de los idiomas no es solo comunicarse. Es cómo te transforman. Y con esas palabras, la tensión creció, dejando a todos en la sala a la espera de saber qué vendría después. ¿Qué secretos de su increíble habilidad realmente escondía? La emoción en el aire era palpable, y la historia apenas comenzaba. El murmullo en el aula se volvió un eco lejano en la mente de la niña prodigio. Sus palabras, como flechas, habían impactado en los corazones de quienes la escuchaban. En ese momento, el mundo se había reducido a un instante suspendido en el tiempo, donde los ojos del millonario la atravesaban con preguntas, pero su alma permanecía tranquila, como un lago sin perturbaciones. Al salir del salón, la adolescente sintió el peso de miradas que la seguían, llamas de curiosidad y envidia encendidas en cada rincón. Por un instante, un escalofrío recorrió su espalda. Pero apenas le dio importancia, pensó en lo que había dicho, es como te transforman. Y, sin querer, la idea comenzó a crecer en su mente. ¿De verdad podía un idioma cambiar a una persona? ¿A ella?
Una vez en casa, decidió buscar respuestas. En su habitación, llena de libros y cuadernos, como un santuario de conocimiento, comenzó a leer sobre lingüística, antiguas verdades y métodos ocultos de aprendizaje. Pero había algo más en esos textos, una sensación de que no todo estaba escrito únicamente en palabras. Mientras la familia cenaba, la conversación giró en torno al evento del día. Su madre, con preocupación en el rostro, preguntó, ¿estás segura de que estás lista para tanta atención? A veces, lo que brilla también atrae sombras. La niña, confundida, respondió, no tengo miedo, madre. Solo quiero entender. Su padre interrumpió, con un tono serio, a veces el saber demasiado puede ser peligroso. Hay cosas que no se deben tocar, pero ella no podía ignorar esa chispa que ardía en su interior. Esa misma noche, mientras su familia dormía, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Con cada letra, dejaba salir sus dudas y preguntas. ¿Qué hay detrás de los idiomas? Como me están cambiando, de repente, una sombra se dibujó en el umbral de su habitación. Era su abuela, que parecía haber emerger de un sueño profundo. A veces, querida, las palabras son puentes a otros mundos, dijo con voz suave pero firme. Lo que has descubierto hoy te ha abierto muchas puertas, pero no olvides que esas puertas pueden llevarte a lugares oscuros. Tu habilidad puede atraer tanto admiración como enemigos. El miedo caleó en su pecho. ¿Qué enemigos? ¿A qué oscuros lugares se refería? En su mente, mientras la abuela hablaba, comenzaron a formarse imágenes de figuras sombrías que acechaban en la penumbra, a la espera de un momento débil. A la mañana siguiente, se despertó con una determinación renovada. Sabía que no podía retroceder. Se armó de valor y salió de casa, rumbo a la biblioteca, donde buscaba más información. Al entrar, el aroma a papel viejo la envolvió y, a medida que recorría los pasillos, sintió un escalofrío que hacía que sus sentidos se agudizaran. Fue entonces cuando vio a un hombre extraño, de mirada intensa oculto entre las estanterías. Vestía un abrigo oscuro y su expresión denotaba sabiduría ancestral. Se acercó a ella y susurró, «Buscas respuestas, pequeña. Pero ten cuidado, porque a veces, la verdad es un espejo que refleja más de lo que estás lista para ver». La inquietud comenzó a aflorar en su interior. Las palabras de su abuela resonaban en su mente mientras la figura se desvanecía ante ella, dejando una sensación de inquietud en el aire. ¿Qué era realmente esa verdad que se ocultaba entre las páginas de los libros? La búsqueda apenas había comenzado, pero la sensación de un peligro inminente crecía. Cuando se giró para salir de la biblioteca, notó que el misterioso hombre la miraba desde lejos, con una sonrisa perturbadora en su rostro. Quizás estaba más cerca de lo que pensaba de descubrir algo más que solo el dominio de los idiomas. ¿Qué secretos estaban por revelarse? La historia continuaba, pero los peligros acechaban en las sombras, y ella sabía que tendría que decidir si seguir adelante o volver atrás. Con el corazón latiendo agitado, se preguntó, ¿estaba lista para descubrir la verdad oculta detrás de esas palabras? La respuesta se encontraba cada vez más cerca, pero la incertidumbre la envolvía como una niebla densa. El aire en la biblioteca se volvió denso, como si las palabras no dichas flotaran alrededor de ella. Salió rápidamente, sus pasos resonando sobre el viejo piso de madera, pero su mente seguía atrapada entre la figura del misterioso hombre y su advertencia. Tus palabras son poder y el poder trae sombras. Aquella idea la perseguía mientras buscaba respuestas, un eco constante que pulsaba en su cabeza. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero la chica sentía un nudo en el estómago. Las calles parecían más largas, más amenazantes, como si la ciudad misma conspirara contra su curiosidad. Era hora de averiguar de qué se trataba realmente esa verdad que había comenzado a descubrir. Con cada paso que daba hacia su casa, la presión aumentaba. Miradas desconocidas la seguían, y no podía sacudirse la sensación de ser el centro de algo mucho más grande que ella. Tan pronto como llegó, se encerró en su habitación. Su mente daba vueltas y vueltas. Necesitaba respuestas,
y todo lo que había leído hasta ahora parecía un juego de niños en comparación con lo que se avecinaba. Sin perder tiempo, comenzó a buscar en su biblioteca personal, removiendo libros y papeles, creando un caos que la llenaba de una extraña emoción. Fue entonces que encontró un viejo diario de su madre, lleno de reflexiones y pensamientos sobre el aprendizaje de idiomas. Al abrirlo, una carta crujió entre las páginas. La letra era familiar, pero las palabras parecían extrañas. Querida Sofía, lo que buscas está más allá de las palabras, en las conexiones que éstas crean. Pero recuerda, siempre hay un precio que pagar por el conocimiento. Cada línea la empujaba a preguntarse cuánto sabía realmente su familia sobre lo que ella acababa de descubrir. De repente, sintió que no estaba sola. La sombra familiar de su abuela apareció nuevamente, esta vez con una expresión grave. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó, y su voz tuvo un eco que generaba escalofríos en el aire. La niña balbuceó. Abuela, ¿por qué me adviertes? ¿Qué es esta verdad que todos temen? La abuela se acercó, agarrando su mano, y sus ojos mostraban una preocupación profunda. Hay cosas en este mundo que nos superan. Hablar varios idiomas puede abrir puertas, pero también atraer a aquellos que desean usar tu don para sus propios fines. Ten cuidado con la gente que se acercará a ti. Justo cuando las palabras de su abuela se asentaron en el aire, un sonido metálico resonó afuera. Como un trueno anticipando la tormenta, hizo que ambas miraran hacia la ventana. Allí, un auto negro elegante se detuvo frente a su casa. Una figura vestida de traje salió y se quedó en la acera, mirando hacia la casa como un halcón vigilante. La adolescente sintió que su corazón se detenía. ¿Quién es?, preguntó con un hilo de voz. La abuela no respondió, pero su rostro mostró desasosiego. Me temo que lo que has comenzado a atraer ya no es solo curiosidad. El hombre del auto pareció captar su mirada y sonrió con una seguridad inquietante. Entonces, levantó su mano y le hizo un gesto, como si le ofreciera una invitación silenciosa a un mundo que ni ella ni su abuela podrían prever. Con el pecho apretado, la niña se dio cuenta de que había llegado a una encrucijada. La búsqueda de conocimiento había prendido un fuego en las sombras, y ahora debía decidir: ¿se atrevería a cruzar el umbral hacia lo desconocido, o volvería a lo que siempre había considerado seguro? La tensión en el aire era palpable, como un alambre de alta tensión a punto de romperse. Mientras la figura del hombre la observaba, una pregunta atravesó su mente: ¿qué secretos me revelará este nuevo mundo, y a qué costo? Y así, con esa pregunta resonando en su corazón, decidió dar un paso hacia adelante. Pero la puerta solo se abriría al costo de su inocencia. El corazón de Sofía latía con fuerza, como si intentara advertirle que quizás había tomado una decisión precipitada. La figura del hombre seguía allí, inmóvil, como un espectro en medio de la luz del sol. Ella, sintiéndose como un ave atrapada en una trampa, se acercó lentamente hacia la puerta, sus pensamientos luchando entre el miedo y la curiosidad. Cuando entreabrió la puerta, el cielo pareció volverse gris, como si una nube oscura se hubiera posado sobre su casa. Los pasos de Sofía resonaban como campanas en el silencio. Cada vez que miraba hacia afuera, el hombre estaba allí, con aquel traje negro que reflejaba la luz de manera inquietante, como si no perteneciera a este mundo. ¿Vas a salir o me dejarás aquí de pie hasta que anochezca?, preguntó. Su voz era suave, pero tenía un tono cortante, que penetraba como un cuchillo frío. Sofía tragó saliva. ¿Quién eres?, logró preguntar, aunque sabía que su voz traicionaba su indecisión. Soy alguien que ha estado observándote, Sofía, respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tienes un don que puede cambiarlo todo. Pero como bien sabes, con el poder viene una gran responsabilidad, agregó, como si recitara una lección bien aprendida. El corazón de Sofía se apretó al recordar las palabras de su madre. ¿Y qué es lo que quieres de mí?, exigió, su voz ahora más firme. Solo ofrecerte una oportunidad. Un camino hacia un conocimiento que la mayoría nunca entra a imaginar. Con tus habilidades, podrías llegar a ser mucho más de lo que eres,
contestó, caminando un paso más cerca. El aire se volvió pesado, como si la presión de una verdad inminente hubiera comenzado a aplastarle el pecho. Sin embargo, en medio de esa tentación, una advertencia resonaba en su mente. Las palabras de su abuela reverberaban como un eco: ten cuidado con la gente que se acercará a ti. Sofía rápidamente pensó en su familia, en el precio a pagar por entrar en este oscuro juego. Pero, ¿qué pasaría si nunca se atrevía a saber? El miedo la llevó a apretar los dientes. No estoy interesada en tus juegos. Quiero regresar a lo que tenía, dijo. Pero el hombre simplemente la miró, como un gato que juega con su presa. No puedes retroceder, Sofía. Ya estás en el tablero, y tus movimientos han sido observados desde un muy buen tiempo. Tú elegiste mover la pieza. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que sus decisiones, incluso las más pequeñas, habían resultado en algo monumental. Se sintió atrapada en una telaraña, con los hilos apretándose a su alrededor. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, esta vez con un grito en su voz que se contradijo con la calma que él mostraba. Él sonrió de nuevo, esta vez con más intensidad. Te ofrezco un lugar en nuestro círculo. Pero el precio está claro. Necesitarás abrirte a las sombras que acechan en el conocimiento y asumir tus riesgos. Los que no están dispuestos a pagar por lo que desean, son dejados atrás. Muy atrás. Sofía sintió el dolor del corazón apretándose con cada palabra que él decía. Una parte de ella quería aceptar, ansiosa por descubrir lo que había más allá de su mundo limitado. Pero el recuerdo de su abuela la mantenía anclada, como si la jabonosa línea entre la curiosidad y la prudencia comenzara a romperse. Cuando el caos en su mente alcanzó su punto máximo, el hombre extendió la mano, como si le ofreciera una cuerda de salvación. Piensa bien, Sofía. Solo hay dos tipos de personas, las que buscan la luz y las que se convierten en parte de la oscuridad. Con su corazón latiendo más fuerte que nunca y esa mano extendida frente a ella, una única pregunta ocupaba su mente: ¿valdría la pena cruzar el umbral y perderse para siempre en las sombras? Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo en la calle hizo que ambos se giraran, solo para ver que el auto negro había comenzado a moverse, y no venía solo. Sofía sintió el terror paralizante. Un grupo de hombres se acercaba, sus miradas llenas de intenciones oscuras. Y así, la elección se volvió irrelevante. Porque lo único que podía hacer ahora era enfrentar la tormenta que se cernía sobre ella. ¿Podría su conocimiento salvarla de lo que estaba por venir? El aire se cortó como un alambre afilado cuando Sofía vio a los hombres acercarse. Eran tres, altos y robustos, sus rostros ocultos tras gorras de béisbol que les daban un aire amenazador. Uno de ellos, el que parecía el líder, caminó hacia ella con paso decidido, como si no hubiera nada que temer en ese mundo sombrío donde se hallaban. ¿Quiénes son?, preguntó Sofía, sabiendo que su voz temblorosa traicionaba su valentía. En ese instante, el hombre de traje negro aún permanecía a su lado, la gravedad en su mirada descendiendo como una sombra larga sobre ella. Él, a pesar de la inminente amenaza, mantenía una calma inquietante que casi la hirió. Tranquila, Sofía, dijo él, acercándose un poco más. Ellos no están aquí para ti. Están aquí para mí. Un escalofrío descendió por la espina dorsal de Sofía. Ella apenas comprendía su propio poder, y ahora se encontraba en medio de un conflicto que ni siquiera eligió. La verdad la golpeó como un objeto contundente. ¿Qué te han hecho?, su pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un miedo palpable. El líder se detuvo a pocos pasos de la puerta, su mirada escudriñando a Sofía como si se tratara de un enigma que intentaba resolver. Estás en problemas, amigo, dijo el hombre de traje negro, con un tono casi divertido. No puedes andar por ahí haciendo ofertas a personas que no conoces. Las palabras del hombre resonaron como un eco en la mente de Sofía, recordándole la advertencia de su abuela. ¿Cuál es el trato?, preguntó el líder, sin apartar la vista del hombre del traje oscuro. Te he dicho que no quiero nada.
Vete antes de que las cosas se pongan feas. La voz del hombre de traje sonaba segura, pero Sofía percibía las sombras de preocupación en sus ojos. ¿Cómo puedes ser tan arrogante? Estás jugando con fuego. El líder se rió, una risa fría y cortante, como cristales rompiéndose. Hemos visto lo que puedes hacer. Sabemos que tienes un don. Pero al final, los poderes tienen un precio y tú también, amigo. La confusión comenzó a desencadenar una serie de imágenes en la mente de Sofía. Recordó incidentes pasados en los que sus habilidades se manifestaban sin aviso, pero también recordó la advertencia de su madre. Era un camino lleno de riesgos. Su angustia creció mientras el aire se volvía espeso y pesado a su alrededor. Lo que ofrezca a esta chica no es de tu incumbencia, dijo el hombre de traje con una entonación helada. No te metas en lo que no te concierne. El líder sonrió, pero no había amabilidad en su sonrisa. Estás cometiendo un grave error. Ella está en medio de este juego, y tú no serás su protección. En ese momento, un estruendo resonó de un auto que se detuvo cerca, seguido por la presencia de más hombres. Sofía sintió que la inconmensurable oscuridad se cernía sobre ella de nuevo, como si un abismo la estuviera devorando. La tensión creció, palpable en el aire. Uno de los hombres se acercó al líder, susurrando algo a su oído. Al escuchar, la mirada del líder se endureció aún más. Tu tiempo se ha acabado, dijo, girándose hacia Sofía y el hombre de traje. Habrán consecuencias si no entregas lo que prometiste. Y cuando la oscuridad se lleva a alguien, no hay vuelta atrás. Sofía, atrapada entre el miedo y la decisión, intentaba recordar lo que su abuela le había enseñado sobre la luz y la oscuridad. Pero ahora no sabía qué elección era la correcta. Con cada latido de su corazón, la ansiedad crecía, aplastándola como una losa fría. ¿Qué deseas que haga?, preguntó Sofía, haciendo un intento desesperado por encontrar una salida. Pero cuando el hombre de traje negro la miró a los ojos, comprendió que las sombras se habían hecho más densas. Es hora de que elijas, Sofía, y recuerda quiénes son tus verdaderos amigos. Con esas palabras resonando en su mente, la escena se oscureció cuando el líder movió la mano, señalando a sus hombres. Sofía sintió el terror arrugar su rostro, sabiendo que el verdadero peligro apenas comenzaba. En un instante, el futuro que soñaba se desvaneció, y la única pregunta que la consumía era, ¿podría ella enfrentarse a la oscuridad y salir ilesa? La respuesta parecía más lejana que nunca. El sonido de pasos pesados resonó en el pavimento, interrumpiendo sus pensamientos. Sofía miró hacia un lado y vio que 3 más habían salido del auto, formando un círculo a su alrededor, los ojos fríos y decididos, como depredadores listos para atacar. La sensación de indefensión se intensificó, su mente buscaba una salida, pero su cuerpo se había vuelto una presa del pánico. Debemos irnos, insistió el hombre de traje, sus ojos escaneando el perímetro como si buscara una salida. Confía en mí. Pero el temor en la voz de Sofía se hizo eco en sus palabras, y ella sintió la urgencia de actuar. Dame una razón para creer en ti, gritó, llevando sus manos a la cabeza, luchando contra la sensación de ahogo. Todo esto está más allá de mi comprensión. El líder de los atacantes sonrió una vez más, acercándose lentamente. La razón ya no importa, pequeña. Aquí solo hay decisiones, y las consecuencias son brutales. Dijo eso mientras gesticulaba hacia su grupo. Sus hombres comenzaron a rodear a Sofía y al hombre de traje negro, dejando pocos espacios para respirar. ¿Consecuencias? ¿Qué están buscando? Quiso gritar Sofía, intentando hacerse escuchar a pesar del pánico. Pero su voz se apagó en el silencio pesado que se apoderaba de la escena. La oscuridad parecía haberse materializado a su alrededor, una niebla de desesperación. Estamos aquí por ti, Sofía, respondió el hombre de traje casi en un susurro. La mirada en sus ojos era la de alguien que llevaba un secreto desgarrador. Ellos saben de tus poderes. Tienen una idea de lo que eres capaz de hacer.
Estos hombres no vienen a hacerte daño aún. ¿Aún? Sofía sintió que el mundo había comenzado a girar a su alrededor, la incomprensión abrumándola. ¿Qué quieres decir con aún? Tu poder tiene un precio, y ellos están aquí para cobrarlo. Pero yo puedo ayudarte a negociar, dijo mientras su expresión mostraba un resquicio de preocupación y determinación. Debemos hacer una elección, pero no será sencilla. Un nuevo sentimiento creció dentro de ella, sutil pero implacable. La intuición, siempre fiel a su abuela, le susurraba que debía actuar. Si ella fuera a caer, tendría que hacerlo en sus propios términos. No voy a dejar que me usen, respondió Sofía, con la voz llena de una fuerza inesperada. No quiero ser un peón en su juego. Los hombres se miraron entre ellos, riendo en un tono burlón. ¿Peón? Estás mucho más que eso. Pero deberías saber que resistirse solo traerá más dolor. El líder sonrió, y Sofía notó que sus palabras eran una mezcla de advertencia y desafío. Entonces, ¿qué propones? Preguntó ella, su mente ya empezando a trazar un camino en medio del caos creciente. Buscando entre los rostros ajenos algo que aún le hiciera sentir segura, su mirada se centró nuevamente en el hombre de traje negro, sintiendo que su destino estaba entrelazado con el de él. Propongo que uses tu don, que lo muestres. No a ellos, sino a nosotros. Si realmente tienes el poder del que hablan, podría ser más útil de lo que imaginas. La resolución creció entre sus palabras. Pero tendrás que elegir. ¿Eres capaz de enfrentar la verdad de quién eres y pelear por lo que realmente deseas? Sofía se sintió atrapada. La incertidumbre la empujaba hacia adelante, mientras la oscuridad parecía encerrar su corazón con una presión insoportable. Pero en esa incertidumbre, descubrió una chispa de lo que podría significar recuperar el control. Sin embargo, cuando el líder levantó su mano, la inquietante sonrisa se congeló en su rostro. No olvides, Sofía, que el tiempo se agota. Decidir pronto es tu única opción. Mientras la tensión aumentaba, Sofía supo que la oscuridad en la que se encontraba era solo el comienzo de algo mucho más profundo y aterrador. Con cada latido de su corazón, la pregunta resonaba aún más fuerte: ¿podría realmente enfrentarse a ese poder oscuro y aún así sobrevivir? La escena se tornó sombría mientras el silencio se apoderaba del espacio entre ellos, como un telón que indica que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Pero su respuesta aún no había llegado. La única certeza era que la traición, la amistad y su propio destino estaban a punto de entrelazarse de formas que nunca habría imaginado. Sofía respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. La presión de la situación casi la hizo tambalear. Su mente trataba de clarificar los últimos eventos, buscando alguna señal, algo que dijera que todo esto valía la pena. Pero el silencio seguía siendo el único testigo de su angustia. Escucha, Sofía, comenzó el hombre de traje negro, su voz era un suave eco en medio de la confusión. Lo que tú puedes hacer no es un simple juego. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea para obtenerlo, y tú necesitas entender que la única opción que tienes ahora es tomar el control de tu destino. Control, replicó ella, palabras afiladas que brotaban de su boca. No tengo control. Estoy aquí rodeada de gente que quiere usarme de marioneta. La realidad le chocaba, y sus ojos ardían con una mezcla de rabia e incertidumbre. El líder de los atacantes dio un paso adelante, su tono se volvía cada vez más amenazante. No deberías subestimar tu importancia, Sofía. La oscuridad también puede ser tu aliada. Todo depende de cómo decidas usarlo. Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, casi hipnótica. Tú tienes el poder de cambiar esta situación. Usa lo que tienes. Muéstrales tu verdadera fuerza y todo lo que pueden perder si no actúan con cuidado. Sofía sentía un nudo apretado en su estómago. La idea de dejar salir todo lo que llevaba dentro la aterraba. ¿Y si no podía manejarlo? ¿Y si se convertía en la más oscura de las sombras?
La batalla interna era feroz, retumbando en su cabeza como un eco. No he pedido esto, susurró, sintiendo como las lágrimas de frustración comenzaban a acumularse en sus ojos. Quería gritar, pero la angustia la mantenía atada. Lo sé, interrumpió el hombre de traje, su voz ahora más suave. Pero es momento de quererlo. Entre más te resistas, más dolorosa será la caída. Ellos no son solo tus enemigos, son una parte de lo que podrías llegar a ser. Mientras los hombres continuaban observando, la tensión se hacía palpable, como un monstruo que esperaba ansioso saltar a la acción. Sofía tuvo la sensación de que el tiempo existía en dos dimensiones diferentes, una en la que ella dudaba, y otra donde el hombre de traje estaba dispuesto a guiarla. Un frío que recorría su espalda le recordó la urgencia de la situación. ¿Qué podría pasar si elijo hacerlo? ¿Qué significa dejar salir mi poder?, preguntó, ya sintiendo que no había vuelta atrás. Significa que te convertirás en una fuerza a temer. No serás una víctima más. Serás la tormenta. Un desastre natural al que nadie querrá oponerse. Las palabras del hombre de traje resonaban en su mente, una seducción sombría. Ella cerró los ojos, imaginando su poder dentro de ella como un fuego dormido, esperando el momento adecuado para estallar. Pero entre la ira y el miedo, había una chispa de valentía que comenzaba a desperezarse. Dame tiempo. Necesito un plan, murmuró finalmente, su voz ahora decidida. Eso no es suficiente, suspiró el líder, su rostro evidenciando una frustración inquietante. El tiempo se acaba, Sofía. Ellos están ansiosos. Y si te ven vacilar, no dudarán en hacer lo que saben hacer mejor, tomar lo que creen que les pertenece. De repente, un sonido estruendoso interrumpió la creciente tensión. Un motor rugió en la distancia, el eco resonando como un trueno. Los hombres miraron hacia el horizonte, la preocupación asomando en sus rostros. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué fue eso?, preguntó, la voz todavía temblorosa. Eso podría ser una amenaza o una oportunidad. Lo que está claro es que nada más volverá a ser igual, respondió el hombre de traje, preparándose para lo que fuera que viniera. Tienes que decidir, Sofía. Elige ahora. Mientras el rugido del motor se acercaba, el tiempo comenzó a deslizarse entre sus dedos. En ese instante, no solo se trataba de su propio destino, sino de algo mucho más grande. La pregunta ardiente quedó en el aire, ¿podría realmente canalizar su poder y, quizás, solo quizás, tomar el control de su vida antes de que todo se desbordara? ¿O sería empujada al abismo que anhelaban aquellos hombres? La respuesta, sin duda, alteraría el curso de todo. Y el misterio de lo que vendría a continuación le erizó la piel, dejando un inquietante sabor en su boca. El motor rugía cada vez más cerca, un rugido que parecía acercarse a un clímax aterrador. Sofía vio cómo los hombres en su entorno iban tomando posiciones defensivas, sus rostros endurecidos por la preocupación. El aire estaba cargado de electricidad, una atmósfera densa como si la tormenta que se avecinaba pudiera estallar en cualquier momento. Escucha, Sofía, dijo de nuevo el hombre de traje, acercándose un poco más, casi pegando su rostro al de ella. Este es tu momento. Si no usas lo que llevas dentro ahora, ellos no solo te dejarán atrás, te destruirán. Tienes que encontrarlo dentro de ti. No puedes dejar que te controlen. Y si me pierdo en todo esto, su voz era un susurro, un eco de su propia inseguridad. La idea de convertirse en algo oscuro la paralizaba. Perderse es parte del viaje, respondió él, sin dudar. El verdadero peligro es no intentarlo. El extraño sonido del motor se transformó en un estruendo que invadió el espacio, cortando la conversación como si un cuchillo atravesara el aire. De repente, un vehículo apareció en el horizonte, su silueta oscura recortándose contra el cielo nublado. Luces brillantes iluminaban el camino mientras avanzaba rápidamente. No podía identificar si era amigo o enemigo, pero el pálpito de su corazón le decía que estaba a punto de enfrentarse a su destino.
los hombres de traje negro empezaron a murmurar entre ellos, intercambiando miradas nerviosas. Sofía sintió como su corazón latía desbocado, el miedo se apoderaba de su pecho. Esto termina aquí, dijo el líder, su voz firme, pero su mirada se volvió inquietante, casi como si temiera un desenlace inminente. Tienes que elegir, Sofía, pero primero, tú y yo necesitamos hablar. Sin tiempo para pensar, Sofía sintió una oleada de adrenalina. Tal vez era el momento de dejar de ser la víctima. Miró al hombre de traje y le lanzó una mirada que significaba que estaba lista. Se centró en la chispa que había empezado a crecer dentro de ella, esa minúscula llama de poder que había temido y anhelado por igual. El vehículo se detuvo bruscamente frente a ellos, levantando polvo y dejando una estela de confusión en el aire. La puerta se abrió de golpe, y una figura salió de la cabina, un hombre alto, de cabellera oscura y aspecto seguro. Su mirada recorrió a los hombres como si estuviera evaluando una partida de ajedrez. «Sofía», preguntó, su voz resonando con una certeza que caló profundamente. Ella sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Todo ahora dependía de esa elección, seguir a este extraño y arriesgarlo todo, o quedarse y perderse en la inercia de la desesperación. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en su interior una parte de ella ya deseaba confiar en él. «Soy alguien que puede ofrecerte una salida», dijo con un tono tranquilo. «Tienes un potencial que ni tú misma comprendes. Pero necesitas salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de su interlocutor resonaban en sus oídos, pero había una cosa que la inquietaba aún más que el ruido del motor o los hombres de traje negro, el creciente poder dentro de ella, esa tormenta que estaba a punto de desatarse. Sofía tomó una respiración profunda, midiendo el denso silencio que las rodeaba. Los hombres en la penumbra comenzaron a moverse, su paciencia se agotaba. El hombre de traje negro dio un paso apresurado hacia ella, y el tiempo se congeló por un momento. «No lo hagas, Sofía. No te dejes llevar por un extraño». Intimidó, pero su inquietud solo alimentó la creciente determinación en su interior. El rugido del motor resonando aún, un eco de sus latidos, se transformó en un llamado. La elección era clara, y se presentaba implacable. Sin pensarlo más, Sofía se dio la vuelta y dio un paso decisivo hacia el extraño. La pregunta cristalina brillaba en su mente, podría convertirse en la fuerza que siempre había deseado ser, pero una sombra oscura se movió a su alrededor, y el grito del hombre de traje negro perforó el aire: «No te vayas, Sofía. Todavía no es tu momento». Las luces del coche iluminaban su rostro, y lo que antes parecía una oportunidad ahora se sentía como un precipicio, listo para engullirla. ¿Era este el salto que había estado esperando, o solo un tentáculo del abismo que había temido? Los ecos de su decisión reverberaban, y el suspense de lo desconocido se cernía sobre ella. De repente, una explosión de luz arrojó a todos en el suelo. La acción estaba a punto de desatarse, y un destino insospechado la esperaba. ¿Qué pasaría si el camino que elegía no fuera solo sobre ella, sino sobre algo mucho más grande? Los destellos de luz se esparcieron en 1000 fragmentos, como estrellas explotando en la oscuridad. Sofía sintió que el aire se le escapaba mientras su cuerpo se deslizó al suelo, y el estruendo zumbaba en sus oídos. Todo a su alrededor se convirtió en un caos: gritos, golpes, el sonido de vidrio partido y metal desgarrándose. La confusión reinaba, y el tiempo parecía distorsionarse, como si el mundo se moviera más lento a su alrededor. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, Sofía se levantó. Su cabeza daba vueltas, pero había algo más, una chispa en su interior palpitaba intensamente. Miró rápidamente alrededor, buscando al hombre que le había ofrecido la salida. Él también estaba en el suelo, pero ya comenzaba a levantarse, su mirada fija en la dirección de la explosión que había sacudido el lugar. Los hombres de traje negro reaccionaron al instante, sus rostros mostraban una mezcla de furia y desesperación. Algunos se agrupaban, preparando un ataque, mientras otros parecían desorientados, incapaces de procesar la súbita pérdida de control. «Rápido. Al coche»,
gritó el líder de los hombres, su voz cortándose entre el estruendo del motor aún latente. Sofía, ven. El hombre de cabellera oscura la instó, extendiendo su mano hacia ella. Ella se lanzó hacia él, sintiendo que esa conexión era lo único que podía darle sentido en medio de todo el horror. Mientras corría, los hombres de traje negro se movían frenéticamente, creando un círculo alrededor de ellos, como lobos acechando a su presa. Sofía sintió que el miedo se transformaba en adrenalina, una energía poderosa que la empujaba hacia adelante. No, 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 repetía mentalmente, recordando las palabras del hombre de traje. Él la llevó detrás de un vehículo volcado que servía de abrigo. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de paralizarla, ese miedo la empoderaba. Tú puedes hacer esto, Sofía. Recuerda lo que sientes. Y usa esa energía, le dijo el hombre, con una calma que contrastaba con la tempestad exterior. Sofía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. En su interior, la chispa se encendió de nuevo. Sentía cada sensación como un torrente fluyendo a través de sus venas, atravesando su ser. En ese instante, la tormenta que la había invadido empezó a tomar forma. Su poder rasgaba el silencio, pidiendo ser liberado. Sin previo aviso, los hombres de traje negro comenzaron a disparar. El sonido de las balas sonaba como una letanía de muerte que gritaba en la oscuridad. 1, 2, 3. Sofía sintió que podía anticipar cada disparo, como si su mente se hubiera ampliado, permitiéndole ver más allá de la inmediatez del peligro. Sofía, ahora, el hombre gritó, su voz rasgada. Y usa lo que llevas dentro, muéstrales de que estás hecha. Con un grito contenido, un impulso desconocido la atravesó. Sofía extendió sus manos, y en un instante, el aire a su alrededor comenzó a vibrar intensamente. Una onda de energía brotó de ella, como si cada emoción reprimida, cada duda, se uniera en un solo grito poderoso. La oscuridad se iluminó, visualizando cómo las balas se desviaban, como si una barrera invisible las hubiera detenido. Los hombres, sorprendidos, se quedaron paralizados por un momento, sus rostros reflejando incredulidad. Esa fracción de segundo reveló la verdad, nunca había estado realmente sola. Con cada latido, Sofía se transformó de una presa a una cazadora. El decidido instante de decisión que tomó la estaba llevando a algo más grande, más vasto de lo que jamás había imaginado, pero antes de que pudiera profundizar en esa revelación, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre con el rostro cubierto por una máscara y una decisión letal en los ojos. La tensión aumentó y, en su pecho, Sofía sintió un escalofrío helado. No te creas tan poderosa, niña, susurró él. Tu viaje apenas comienza, y lo que se avecina superará cualquier poder que pienses que tienes. La tormenta que había surgido en su interior pareció agitarse, como un océano antes de una gran tempestad, llena de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba realmente su poder y cuál sería el precio a pagar por desatarlo? La lucha apenas estaba comenzando, y las sombras de su destino se alineaban con amenazas inesperadas. ¿Podría ella afrontar lo que se avecinaba y aprender a dominar la tormenta que llevaba dentro? Sofía sentía que el viento a su alrededor se tornaba un momento justo. Era como si el universo conspirara, como si cada elección y cada acción la hubieran llevado a este instante de gran tensión. La figura enmascarada la observaba, los ojos penetrantes y desafiantes, y dentro de ella, un deseo ardiente de proporción igual a su miedo. Lo que viene, necesitarás estar lista, advirtió con una voz grave que resonaba en sus entrañas. Pero debes aceptarlo, o serás consumida por la oscuridad que acecha a tu alrededor. La visión de lo que podría ocurrir comenzaba a materializarse en su mente, y mientras la adrenalina surcaba sus venas, entendió que no podía dar marcha atrás. Con un movimiento fluido, se puso de pie detrás del refugio improvisado, sintiendo la energía palpitante irradiando de su interior, como un maremoto agitando aguas tranquilas. Era tiempo de demostrar que no era solo una niña prodigio en lenguas, sino una fuerza a tener en cuenta.
nacia en la luz, y en la oscuridad me forjaré, murmuró para sí misma, recordando las palabras de su abuela. De repente, la habitación y la tensión esa noche parecieron encajar en un cuadro perfecto del destino. Despertó su fuerza interna e inhaló profundamente. Los hombres de traje negro, aún confusos, intercambiaron miradas. Esa fracción de inseguridad entre ellos fue la brecha que necesitaba. Ahora, gritó, lanzando sus manos hacia adelante como una líder que reclama su terreno. En ese instante, su poder emergió como un torrente indomable, un estallido de luz se desató de su pecho, creando un puente de energía que envolvió su cuerpo y expandió la atmósfera con una fuerza equilibrada entre ira y libertades. Las balas, que antes parecían caer como fuertes gotas de lluvia, ahora se convertían en mariposas desvaneciéndose a su alrededor. Sofía se sentía viva, poderosa, un torrente de emociones y de conocimientos en pleno desenfreno. Había encontrado su voz, los hombres retrocedieron, abrumados. Pero el enmascarado dio un paso hacia adelante, su expresión inalterada. ¿De verdad crees que eso es suficiente?, aulló con una risa burlona en su voz. Parpadeaba ante la revelación de que su habilidad podría ser solo el comienzo, el primer esbozo de un poder aún más grandioso, pero Sofía conservó el control. No tengo miedo de enfrentar la oscuridad. He elegido el camino de la luz, declaró, su voz resonando con fuerza y convicción. Aunque sentía el peso de sus decisiones, sabía que no estaba sola, las palabras de su abuela siempre estaban con ella. Entonces, aprenderás, el enmascarado alzó una mano, ansioso. Sin embargo, antes de que pudiera proferir cualquier otra cosa, un grito desgarrador se escuchó en el aire. Un grupo de nuevas sombras apareció, hombres uniformados que venían a sumarse al caos. Eran refuerzos para los de traje negro, un ejército contra el que Sofía se veía sobrepasada, con el sudor goteando por su frente, Sofía comprendió que debía actuar rápidamente. En un impulso de supervivencia, decidió concentrar su energía. Esa tormenta que llevaba dentro debía ser liberada no solo como defensa, sino como una señal de su determinación. Mientras afianzaba su postura, el viento comenzó a superponerse con su poder, girando y tomando forma, creando un remolino invisible que giraba a su alrededor. La presión en la atmósfera era palpable, y la luz que emanaba de ella parecía chispear, formando un halo brillante que se mantenía por sus intenciones puras. Los hombres que se acercaban se congelaron, aturdidos. El enmascarado, aunque visible, retrocedió un paso, el temor asomando en su rostro por primera vez. No puedes controlar esto, niña, profirió, su tono mezclando reto y advertencia. Inténtalo. Sofía gritó, y con una fuerza implacable, lanzó su poder hacia el centro del grupo. La energía estalló en un chorro de luz que atravesó la oscuridad, como un rayo que separa el día de la noche. Los hombres gritaron, no por el dolor, sino por el impacto de ser superados. La luz consumió sus miradas y, por un momento, perdieron toda voluntad de lucha. Sofía, sintiéndose invencible, se impulsó hacia adelante, inspirando en la calma en la tormenta. He llegado hasta aquí y no voy a mirar atrás, pensó. Con cada paso, sabía que él estaba cerca, aquel extraño que había abierto una puerta hacia su destino, una puerta que, al tocarla, revelaba toda la verdad escondida entre las sombras. Sin embargo, no necesitó buscar más. Por fin, el hombre de cabellera oscura apareció frente a ella, luciendo sorprendido pero orgulloso. Sabía que tenías esto dentro. Ahora, la elección es tuya. Mostró hacia la oscuridad que aún persistía alrededor, que se movía como serpientes, inquietas. Salvar a tu gente o unirte a ellos, él dijo, casi como una advertencia. Con su corazón latiendo con fuerza, abordó la decisión que tenía que tomar. Salvaré a los que pueden ser salvados, y de esta experiencia aprenderé, resolvió. Entonces es momento de terminar con esto, dijo el hombre enmascarado mientras su sombra se alargaba. En un instante de desafío, con las sombras acurrucándose alrededor, Sofía canalizó todo lo aprendido, todo lo que había vivido.
Con una explosión de energía, la luz era un canto de esperanza en medio del caos. Por primera vez, se sintió en control. La sonrisa de su abuela flotó en su mente, y mientras su magia iluminaba el vaso en que estaba, Sofía levantó los brazos, gritando liberadora, dejando que el viento desatara su fuerza. La energía se expandió como si lanzara banquetes de lanza, rebotando en las paredes del temor y liberando a su gente de los hombres oscuros. El caos se detuvo. Las sombras parecieron dividirse, dispersarse en el aire, y mientras desaparecían en la bruma, Sofía se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, pero que había tomado el control. El camino sería lleno de desafíos, pero cada paso, cada derrota, cada victoria la llevaría a más sabiduría. El hombre, ahora sin más, observó con una mezcla de admiración y respeto, y le sonrió. Tú eres la tormenta. No tengas miedo de quién eres, dijo su voz como un eco que resonaba en todas las acciones. El destino se está alineando, y las puertas que has abierto te llevarán a lugares que aún no imaginas. Con la adrenalina fluyendo y un futuro en blanco delante de ella, Sofía solo pudo sonreír. Había encontrado su voz en la tormenta y, por fin libre de la carga de las sombras, se encaminó hacia el horizonte, donde nuevas aventuras y secretos la aguardaban. Recuerda, cada decisión cuenta. ¿Te suscribiste ya? No esperes ni un segundo más. Necesitas ser parte de esta comunidad. Dale like ahora para no perderte nuestras historias exclusivas. Comparte este video con al menos 5 amigos que deberían vivir este final, y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Este es el momento de mostrar tu apoyo.